Llegamos al episodio número 8 con invitados de este podcast ágil y en esta ocasión te tengo a Sofi de la Cocina de Sofi, una empresa panameña que tiene 26 años en esta bella ciudad. Quien sea que esté en el mundo de la hospitalidad y de los negocios en la comida aquí en Panamá sabe quién es Sofi. Y en estas últimas 3 décadas, Sofi ha sabido reinventarse en todas sus etapas, siempre manteniendo lo que la hace especial, ese servicio al cliente, esa experiencia y esa hospitalidad. Te comparte recetas y también mucha comida que te hacen sentir como en casa. Para mí esta conversación fue todo un honor porque Sofi no solamente es una persona a quien admiro, es un tremendo honor que ella y su equipo también han participado en mis talleres y han implementado varias cosas en la cocina. Verla a ella con su equipo aplicar estas herramientas, estas tecnologías de poco a poco, es exactamente el impacto que yo busco crear en los negocios y en las personas. En este episodio con Sofi hablamos de todo un poco, de los sacrificios reales que ella ha tenido que hacer para tener un negocio tan exitoso, de cómo tuvieron que pivotar durante la pandemia, de su matrimonio, la crianza de sus hijos y la hospitalidad como filosofía de vida. Y sin más, espero que tú también te disfrutes de esta conversación con Sofi como la disfruté yo. Sofi, la razón por la que estamos aquí es porque viste un story del libro de Unreasonable Hospitality. ¿Cuáles fueron tus mejores takeaways de ese libro? Que actually lo traje. Exacto, lo amé. Mucho, gracias a Dios, me sentí como que lo estábamos haciendo. Creo que en parte porque a mí me gusta el servicio y la atención. Si te echo para atrás, pues la empresa de la Cocina de Sofi empezó como catering, que era lo que yo quería hacer. Y si te voy más para atrás, yo antes de ir a la universidad, yo fui a Johnson & Wales, estudié 2 años de artes culinarias, ya yo sabía lo que yo quería hacer. Yo decía, yo quiero tener un lugar en Panamá que hace catering. Y catering es atención, es servicio de banquetes, pero servicio. Es en bandeja bonita, atención, saloneros, es todo el componente. Y todo eso es atención y detalle y servicio. Entonces, yo lo llevo por dentro, porque yo desde chiquita jugaba a la waiter, a la cocinera, a la que te atiende, a la que se ponía el delantal, y yo atendía a mis tías, y, o sea que te nacía. me nacía. Entonces, el tema me apasiona. No sabía del libro, y cuando vi el libro, yo dije, wow, y me sonaba, por supuesto, Dilemma Madison Park, yo tengo que leérmelo. Tomé Buco Notes, estoy trabajando los tomé en Notion, porque esa es otra conversa que tenemos, también de tus influencias. Tomé todos los notes mientras lo iba escuchando en audiobook, en Notion, iba apuntando desde el celular, porque lo tengo en la compu y en el celular. Buenísimo. Y en estos días justo estoy trabajando, ya pasé todo a ChatGPT, le estoy poniendo a hacer como unos manuales y un par de cosas para darle una charla al personal o a mi equipo cero, primero compartírselo. Sí. Pero ahora me tiraste otro reto, me quedé pensando y dije, ok, ahora esto se lo tiro a Claude o ¿con quién vamos? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué has explorado con Claude, Sofi? No, ahorita poquito, casi que nada. Casi, de eso no podemos hablar todavía porque poquito, baby steps, pero ahí voy. Que te voy a mandar un prompt para que puedas extraer tus cosas de GPT a Claude más. Eso, para empezar, porque todavía en Notion no tengo como te dije, en Notion, todavía en la cocina de Sofi, la que más low tenemos es Caro y Naomi, como que, o sea, la chef, recursos humanos, con proyectitos que ellas lideran y yo los miro o aporto. Sí. Así que no tengo nada como tú, que tú ya le estás pasando todo en Notion. Todavía. Bueno, ¿estás jugando? ¿Cómo empezamos nosotras? O sea, tú no tenías Notion, tenías todo en papel y ahora ya lo tienes, step by step. Así es, poco a poco. Pero volviendo al libro, el libro, la verdad es que te hace, en resumen, te recuerda la diferencia entre vender un producto, hacer la transacción y dar el sentimiento, el valor agregado, la experiencia, el plus, la diferencia al cliente. Tú sabes que una de las cosas que yo he estado curiosa desde que te conocí, ¿no? Vamos a echar el cuento de cómo nos conocimos, es por qué dejaste de hacer catering. La vez pasada estaba hablando con una amiga, cuando te estaba empezando a atender y a dar las capacitaciones, y me dice, es que la vez pasada fui a la Cocina de Sofi y me da rabia que yo no puedo pedir catering. Yo dije, bueno, los negocios cambian and they pivot. Entonces, eso es algo que quería preguntarte hace rato. Así es, y es increíble, una anécdota, o sea, hace 6 años, porque lo dejamos en pandemia, hace 6 años no hacemos nada de catering, nada personalizado, nada de bandejas, nada de ese servicio que hacíamos. Y todavía ayer me encuentro en la farmacia, a una pelada enfrente que me conoce, que no nos frecuentamos, y me dice que Sofi, ay, le dije a mi mamá que necesita algo que va a pedir un catering. Y yo la miré y me quedé, dije, sonreída porque somos atención y servicio. Y yo dije, ay, amiga, sorry, en verdad, recuerda que ya yo no hago catering. Pero tenemos todas las cositas ricas, tenemos dips, tenemos comidas, tenemos los cakes, puedes en tu casa, ¿cierto? Mamá que lo ponga en bandeja y ella se quedó así como que,
Digo, a veces duele todavía porque tener que decir que no, Claro. pero por un lado me sigo sintiendo a veces esa satisfacción de que, wow, todavía te recuerdan, todavía te quieren y todavía te extrañan en ese servicio. Lo dejamos por la pandemia. La pandemia fue lo que nos hizo cambiar. Nosotros veníamos creciendo en dos direcciones. El catering, que siempre fue lo principal y el norte de la empresa. Y la tienda, que ya tenemos 10 años en el edificio donde estamos, lo que llamamos nosotros la tienda, y ya estábamos distribuyendo. Nosotros, cuando llegó la pandemia, estábamos en 5 Felipe Motas. Ya teníamos un par de años distribuyendo un par de productos en 5 tiendas. Y esa parte también iba creciendo muy fuerte. Las cocinas estaban siempre saturadas, muchas horas extras. Difícil llevar un poco de controles en desperdicios y en merma, llevando 2 operaciones un poco a la vez. Estábamos tratando de minimizar un poco los eventos de catering pequeños, pero era muy difícil a clientes de toda la vida que le hacías lo corporativo, lo personal, lo grande, cómo decirle que no le querías atender lo chico. Claro. Entonces o sea, ya yo venía viendo 2 años, mínimo 2 años antes de pandemia, cómo nos podemos organizar. Nunca pensé que iba a cerrar el catering. Jamás lo pensé. Y el catering, y los que se recuerdan, nuestro departamento de pastelería, teníamos un departamento que solo se dedicaba, eran varias personas, a pastillaje, cakes de bodas, diseño de dibujos. Hacíamos lo que el cliente pidiera, si quería un dulce de 18 pulgadas y media, o una figura cuadrada, con una bola. Nosotros hacíamos todo. Era un reto, por detrás era un sufrimiento, pero había que sonreír al público, pero había que hacerlo. Claro. Entonces, bueno, pandemia nos hizo cambiar. Nosotros cerramos por un mes. En ese momento éramos como 110 empleados fijos En el edificio que conoces. Ahí estábamos. Cerramos por un mes. Nadie sabía qué iba a pasar. Donde se empezaron a dar los permisos. Bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar a ir 10 personas, a ver qué podemos hacer, a ver por dónde arrancamos. Por supuesto, en ese momento no se podía hacer evento. Decimos, bueno, vamos a arrancar con... Nuestro catálogo era enorme. Nuestro catálogo de productos era gigante. Vamos a ver de aquí cuáles ahorita son rentables sin crear tanta merma, qué proveedores podemos conseguir, vamos a manejarnos más con ciertos ingredientes locales. Empezamos con una oferta pequeña, de ahí fuimos llamando a un par de colaboradores. Cuando pasaron como 6 meses, dijimos, no queremos hacer todavía nada de pedidos de dulces, no queremos hacer diseño, esa parte la mantuvimos cerrada, seguíamos con comidas, seguíamos mandando a los Felipe Motas. Felipe Motas, como se estaba en ese momento, pues todo lo que era tiendas tenía más accesibilidad. Empezamos a meternos en otro Felipe Motas, entonces empezamos a crecer más en la distribución. Acuérdate, entonces no se podía entrar a la tienda un par de meses. Creamos afuera acuérdate que era en la época que salían las mujeres los martes y los hombres los miércoles. O sea, recordémonos de esta, sí. Pero todo eso pasó. Sí. Afuera, uno de mis hijos, el mayor, trabajó conmigo en ese momento porque no se pudo ir a la universidad en esos meses. Hicimos un drive-thru afuera de la cocina de Sophie, en los parking tú pasabas y te enseñábamos en iPad, creamos fotos, o sea, una locura. Entonces empezamos internamente, el grupo de nosotros, pues los que dirigimos, a tirar números, a ver cómo íbamos, a ver qué podemos hacer. Al final decidimos terminar con algunos colaboradores para ser realistas y no mantenerlos. Pudimos pagar todo lo que se pudo pagar, gracias a Dios. Toda esa parte creo que la manejamos bastante bien dentro de las opciones que habían. Y decidimos, ¿sabes qué? No sabemos, pero la gente me preguntaba, ¿por qué entonces empezaron ya, ponte tú que pasó un año, y empezaron a ver, digo, la gente se tenía que seguir casando, tenías que seguir bautizando a tu hijo, seguir haciendo cositas, pero obvio que eran en casas, eran pequeñas, con aforos, entonces, pero yo dije, todavía no. La gente me decía, ¿cuándo? Sobre todo la gente que me contrataban, los que hacían eventos, los coordinadores, Sofi, ¿cuándo? Y yo decía, yo no quiero comprometerme con una fecha. Yo les decía, es que estábamos, ponte tú ya en el 2021, y yo decía, mira, todavía este año, no. Y me iba año a año. Bueno, llegó el 22, llegó el 23 y nunca pasó. Todavía digo, yo no te puedo decir si en 5 años yo me invento un catering boutique o un algo. Por ahora sigue siendo, estamos enfocados, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que aconsejan los líderes en los negocios. Crece en una sola dirección. Y así lo vimos. Gracias por esa historia. O sea, eso fue como serendipia, porque era lo que ya tú estabas planificando y la pandemia basically lo aceleró. Lo aceleró y nos dio el tiempo, porque nosotros tuvimos que hacer un luto. O sea, Caro y yo, que somos creativas, que nos encanta crear productos, no podíamos estar creando todo lo que quisiéramos. O sea, esa parte se cortó un poco, teníamos que usar la creatividad en otras cosas y las energías en otras cosas y no pasa nada, pero o sea, íbamos creciendo, como te digo, el catering y la tienda y decidimos, ¿sabes qué? Nos estamos desgastando recursos de dinero, de tiempo, de gente
así vamos a enfocarnos. Claro. Y nos enfocamos y así por ahora estamos. Wow, buenísimo. Este drive que tú tienes, como que este ímpetu, esta motivación, ¿de dónde viene? O sea, tu familia es emprendedora, hace negocios. Así es, yo siempre digo que tengo la vena de negocios de mi padre. Mi papá es empresario, emprendedor. Mi familia, mi mamá también siempre pues trabajaba independiente, ayudaba a mi papá o en su cartera de seguros, pero en mi familia siempre se vio el trabajo. A mí desde pequeña me encantaba trabajar, me gustaba ser independiente. Es que me gusta estar como ocupada, me gusta estar haciendo algo. Desde niña, yo tenía mi primera empresa, la creé a los 8 años, se llamaba Manualidades y Reposterías Sofi S.A. Porque yo decía, yo no sabía ni qué significaba S.A., pero mi papá, la empresa de mi papá se llamaba Agencias Scoffery S.A., y yo los veranos trabajaba con él, haciendo lo que sea, poniendo sellitos, llevándole café a las secretarias, archivando. A mí me encantaba, porque me pagaban. Yo quería platita desde pequeña. Manda la plata, claro. Así es. Entonces mi empresa, yo dije manualidad, pero yo pintaba suéteres y repostería porque hacía brownies. Entonces junté las dos cosas y le hice un logo y todo. Entonces mi papá también siempre me ha motivado eso y me incentivaba. Me acuerdo que me llevó a su publicitaria, yo tenía 9 años, dije, vamos a ayudar a Sofía que tenga un logo. O sea, él siempre me motivó y me ayudó a que yo echara para adelante mis ideas. Wow. Que eso es algo que yo siempre lo he admirado y apreciado, porque no es cualquier papá, número uno, que saca el tiempo ni que cree en tus sueños de una niña con estas ideas. Claro, qué increíble. ¿En qué momento, o sea, sabes que cuando estaba haciendo este post, hice un story, ¿no? Sabes que siempre pongo cosas y me quedé pensando de que la cocina de Sofi tiene 26 años. Este es el año 27. Este es el año 26. Este es el año 26. Y dije, más, ese es el 70% de la vida que yo he vivido. What the fuck. ¿Cuándo fue el momento que tú como, o sea, porque creo que tus hijos están en los 20 y pico? 24 o sea, el mayor. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo empezaste la empresa y empezaste a ser mamá también? Sí. Mira, súper retador. Yo, si te tengo que resumir un poquito, porque me gusta contar la idea y sobre todo, no para ni halagar ni para nada, sino para motivar y que otras personas vean que sí se puede, pero ¿qué necesitas para poderlo? Claro. Necesitas compromiso tuyo contigo, sí, determinación, y al final sí necesitas equipo, o sea, necesitas gente a tu alrededor para que te apoye o te motive o te soporte o trabaje contigo de la mano. Yo llegué a Panamá, como te dije, yo tenía esta idea del catering apenas llegar a Panamá. A mí me salió una opción de comprar una repostería muy pequeña que se llamaba Postres y Más Postres, cuando yo estaba terminando mis últimos meses de universidad. Esa era tu primera carrera, o sea, Sí, yo estudié poco. O sea, okay. yo me gradué a los 18 años en Las Esclavas y yo siempre he dicho que quería estudiar mercadeo y publicidad porque a mí lo mío era el business. Yo cocinaba de hobby, yo tenía mis negocios, igual en quinto y sexto año en la escuela yo vendía los diciembres. Claro. O sea, el diciembre que yo me gradué, yo siempre le he dicho a mis hijos, yo fui a la mitad de la fiesta que fueron mis amigas, a las que fui lo di todo, porque claro, lo doy todo donde esté. Pero estabas haciendo plata. Pero yo estaba así, exacto. Ese diciembre, yo me acuerdo que fuimos a Cancún y yo regresé, porque yo tenía que entregar lasañas, postres, todo. O sea, yo ese diciembre estaba entre que salía y a veces, una noche salía hasta la 1 de la mañana y la otra cocinaba en la cocina de mi mamá hasta la 1 de la mañana y 2 de la mañana y haciendo romponche y todo, yo hacía todo. Entonces, bueno, yo me iba a quedar en Panamá estudiando mercadeo y publicidad en la ULACID, me suscribí, me iba a empezar en enero de una vez, iba a trabajar con mi papá medio tiempo porque yo siempre quise trabajar, siempre pensé que iba a trabajar con mi papá en mercadeo. Yo trabajaba en las mañanas, me matriculé creo que en las tardes y hacía postre y así tenía unos clientitos y cocinaba en la noche. Yo hacía esas 3 cosas, lo hice por un año, más o menos me acuerdo más o menos ahí vagamente de la fecha, en el 97 yo estaba en eso. En el 98, o sea, todo año y medio hice eso y mi papá me veía y me seguían creciendo los clientes de catering que hacía desde mi casa. Sí, a la casa de mis papás. En diciembre les decía, aquí nadie puede venir a cenar, a almorzar. En diciembre la mesa del comedor estaba llena de cosas, las neveras, los congeladores, todo. Finalmente, mi papá me dice que, Sofía, en verdad, yo empecé que ya a veces le llegaba tarde al trabajo o le decía, o sea, entre las clases, el trabajo y la cocina, mi papá un día es que yo creo que a ti la cocina es lo que más te gusta. Tú quieres ir, en Panamá no había creo que Ganexa algo, pero en Panamá no existían las opciones que hay ahora de carrera, ni una, no había universidad de cocina en Panamá. Mi papá dice que mira, está esta universidad Johnson & Wales, que hay en Miami, que hay en Rhode Island, que hay en varios lugares. Yo dije que yo eso de irme afuera, a mí el inglés no es lo mío, me gusta, pero a mí los lenguajes no me encantan y me quería sentir cerca de casa, más porque yo quería estar trabajando. Claro. Entonces yo dije, dale, pues había un programa de 2 años de artes culinarias en Johnson & Wales en Miami. Yo dije, era por cuatrimestre, empezaba en noviembre, empecé en noviembre del 98. Me fui
cuando yo estaba terminando en el 99, yo lo hice todo rápido, seguido, cuando yo estaba en noviembre del 99, nos entró una llamada de una persona que conocemos que quería vender su negocio de postres, que tenía 5 colaboradores y hacía un par de postres, a restaurantes, a bodas y eso. Y mi papá dice, ¿te interesa? Yo te apoyo. Yo dije, claro, era un local en El Cangrejo. Bueno, perdón, era en mi Argentina, era por aquí, Sí. cerca de arriba. Yo me mudé, entonces mi papá dice que ese diciembre que llegué, buscamos una vez local, encontramos en la calle Alberto Navarro. Tengo clientes que todavía es de allá y todavía van a San Francisco. En la calle Alberto Navarro, el edificio Luchita, un local de 105 metros, lo alquilamos y entonces tenía que apurarme. Entonces ella dije, sí, eso sí, lo quiero vender ya. Entonces yo dije, guau, papá, ¿qué hago? Bueno, apuré mi cosa, yo terminé en febrero del 2000, llegué a Panamá y al día siguiente yo estaba trabajando. Al día siguiente yo tenía el negocio y así arranqué todo. Buenísimo. Lo que estoy escuchando es que ese apoyo familiar, o sea, ver el role model de tu papá, también el apoyo de tu mamá, esa educación desde chiquita y ese ímpetu que tú tenías, ha sido parte muy importante de lo que tú has podido crear con la cocina de Sophie. ¿Qué es lo más importante que ha cambiado en estos 26 años? ¿La cocina o tú? ¿O ambas? Yo creo que, los más cambios ha sido, pues, como te digo, después de pandemia, que se cambió un poco hasta mi horario de trabajo, porque con catering yo no tenía, yo nunca he tenido un horario fijo, yo siempre digo, yo trabajo según mis compromisos. Mi agenda, la cocina de Sophie es mi ADN, o sea, yo sueño con el negocio y de día, desde que abro el ojo hasta que lo cierro, son pensamientos, o sea, estoy o en el negocio o en mi casa y siempre pensando y no me molesta. Es que me gusta, es que es mi pasión, es que lo vivo. Claro. Entonces, siempre, yo digo que trabajo 24/7 y no en el mal sentido de la palabra, sino bien. Te lo disfrutas, Me lo disfruto y mi agenda toda la vida la llevo de esa manera. O sea, si yo sé que hoy tengo esto contigo y que ahora de repente tengo que hacer otra cosa, ya yo sé que esta noche mi esposo tiene algo y yo esta noche trabajo. Claro. Me pongo al día. O sea, yo trabajo sábado, domingo. Para mí el día no hace diferencia. Yo siempre he mezclado mi vida personal con mi vida laboral de alguna manera en que cumpla con mis compromisos más importantes. Entonces, eso es algo, o sea, yo siento que el tema de los compromisos, si volvemos atrás, que la pregunta antes era, o sea, una época dark en la vida en que sí, yo misma a veces me miro para atrás y digo, ¿cómo yo hice? O sea, yo veo mi ahora que yo necesito más tiempo para dormir, por la edad en que estoy, los cambios hormonales y todo lo que necesita mi cuerpo más, y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo hice eso en ese momento de mi vida? Pero bueno, yo creo que es las energías, pero al final es eso, como dices tú, es las ganas, el hambre y ser una persona comprometida. Yo en verdad cuando me comprometo con algo, yo me comprometo. Si yo te digo a ti algo, yo voy a cumplir, hacer. Soy una persona de palabra, o sea, si yo me comprometo y tú tienes que tomar decisiones en la vida, ¿no? Como te digo, en todos esos años de mi vida, si yo decía, voy a una fiesta el viernes y el sábado sé que tengo que madrugar a trabajar, yo sé que esa fiesta me pongo una hora de, ¿sabes? Me quedo hasta las 11. Sí. Me puedo tomar un trago, no me puedo tomar ni uno. ¿O qué puedo hacer? No sé, pero yo al día siguiente tengo un compromiso y yo cumplo. Sí. Jamás le quedé mal a nadie. Es que no es que yo al día siguiente no aparecí. Claro. Eso no existe en mi vida. También conseguí mi compañero de vida, mi esposo, es igual o más intenso que yo en todo. Entonces, con el horario y todo. Todo, él es ultra puntual, ultra comprometido. Entonces, bueno, ya tenemos 26 años juntos, entonces también todo eso hizo que mi vida fluyera más fácil. Como te digo, soy una persona comprometida. Si sé que ese día, al día siguiente no tengo nada y se casa una amiga, le digo, o sea, por ponerte ejemplo, bodas de amigas, porque todas se casaron después que yo, me casé muy joven, yo a algunas les dije, hey, no puedo llegar a la iglesia porque tengo un compromiso, yo llego después, o hoy yo me voy a tener que ir a las 11 de la noche porque tengo tal cosa, o me puedo quedar hasta las 5 de la mañana. O sea, yo me organizo, yo soy una persona estructurada y organizada. Trato de dejar un espacio para fluir, pero soy una persona de agenda, soy una persona cronometrada, me gusta mi estructura. O sea, yo tengo otra amiga que se reía de mí todo el día, que tenemos 3 hijos de varones en común, o sea, y ella siempre me decía que estaban chicos. Yo le decía, es que bueno, dale, porque tú estamos en abril. Yo dije, sí, dale, octubre 18, sí, dale, déjame ver tal cosa, porque mi agenda, yo soy muy memoria fotográfica, y como en ese entonces yo todos los eventos los iba metiendo en el calendario de clientes y de cosas, yo sé lo que está pasando de aquí a diciembre 31. Yo te puedo decir mi agenda, yo la tengo aquí. Yo dices, Sophie, tú Google lo tenías súper claro. Yo le digo, y se me graba. Y es que yo no quiero quedar mal, yo quiero poder cumplir todo. Tú me dices, Sophie, en septiembre, ¿tú qué podemos hacer? Tal cosa. Y yo, dale, déjame ver, déjame abrir, dale. Tal día. Y cuadramos. Agendemos desde ya. Y si después hay que moverlo, se mueve y hay flexibilidad. Pero yo no soy esa gente que pueda andar así, es que dale, déjame ver mañana cómo me va, qué es lo que el día me... No puedo vivir así, cada uno. Pero hay gente que lo puede hacer y maravilloso. Cada uno busque
lo que lo haga feliz o como tú fluyas mejor. Yo no fluyo de esa manera. Lo que me parece fascinante es como que la cantidad de energía y estamina que tienes y estructura, pero a la vez como creativity, o sea, esto de crear, de moverse, porque tú pudieras no trabajar si quisieras, pero yo creo que tú vas a trabajar hasta el día que te mueras. Así es. ¿Qué aspectos importantes han tenido en mente a la hora de criar a sus 3 hijos? Que bueno, que ya son adultos. Ese es un tema que me gusta tocar porque es algo que también la gente se pregunta y que vean que sí se puede hacer, pero claro, se puede hacer más fácil o mejor si tienes estas herramientas en tu persona, en tus valores y la ayuda. Como te digo, cuando los niños estaban chicos, o sea, mi prioridad en la vida, eso que la gente te dice, es que tu familia siempre es más importante o que el negocio. Yo en ese tema no me gusta entrar y discutir. ¿Cuál es tu postura? Siempre he tenido compromiso con mi negocio, compromiso con mi familia, de nosotros 5 primero, mi familia interna, porque también tengo mi familia extendida, también le quiero dedicar a mis papás, a mis hermanos, a mis sobre todo, pero no puedes cumplir con todos en todos los roles como quisieras. O sea, tienes que en algún momento choose your battles, como dicen, ¿no? Entonces, mi trabajo, tengo un compromiso con mi trabajo toda mi vida, compromiso con mi familia. Mi familia me refiero, para mí, un compromiso con la crianza de mis hijos y un compromiso con mi matrimonio. Sí. O sea, son 3 cosas en que yo he tratado siempre de llevar las 3 y no es fácil, no es suerte tampoco. Número 1, tienes que escoger bien a esa persona con que vas a compartir el resto de tus días, como están esos montón de memecitos que ves por ahí, que la decisión más importante de tu vida es con quién te casas y te decides casar. Escogí bien, espero que él se sienta igual, creo que nos sentimos igual. Ya ahí tengo un valor agregado. Claro. Y entonces para mí la prioridad, el compromiso a mis hijos. No te puedo decir que había una varita mágica, o sea, yo me iba organizando, como te digo, en mi semana, cuando los niños estaban chicos, yo trabajaba, tú no sabes cuántas horas de noche, yo trabajaba muchísimo de noche, cosas de escritorio, que llamo yo, pues en el día, las citas con los clientes, los eventos, la cosa, hacía todo. A veces iba con un hijo, a veces un día no los veía al día siguiente, o sea, no, como te digo, yo iba según mi agenda del trabajo, yo iba acomodando, o si tal día un hijo tenía algo, entonces ya veía cómo organizaba la agenda del trabajo, pero en la época en que no había ni nada de la inteligencia artificial, que la internet tenías que conectarte con un cable, que yo no sé si tú viviste eso, estabas muy chiquita, sí, bueno, esa vaina era un mundo para bajar un email y para hacer una cotización, entonces yo eso lo hacía en las noches desde mi casa. Yo me acuerdo clarito, o sea, yo ponía a todo el mundo a dormir, dormía a mis hijos, a veces hasta se dormía mi esposo, porque él se paraba a veces más temprano que yo, y entonces yo, cuando todo el mundo estaba dormido, yo en mi oficina, que hoy en día, al lado de mi cuarto, que hoy en día es un gym, en ese entonces era una oficinita, o sea, escritorio, todo, yo a esa hora arrancaba, cansada y agotada, pero siempre a mí la energía me sale del compromiso, ¿me explico? Yo estaba cansada, yo estaba agotada, 100%, pero yo tenía que deliver algo y si no lo hice en el día, por alguna razón, lo tenía que hacer porque ya al día siguiente tenía que estar hecho. Todo eso yo lo hacía en las noches. ¿Cómo le has transmitido esto a tus hijos? Si es que algo de estos valores los has visto en ellos. Ya los he visto en ellos y es el ejemplo. Yo soy creyente de eso que dice que el ejemplo vale más que 1000 palabras o que 100.000 palabras. Tú le puedes decir misa a tu hijo, por si tú no lo estás viviendo y haciendo. ¿Tienes algo top of mind que tú hayas visto en ellos y que, eso definitivamente lo sacaron de mí? Muchísimo, de mí y de mi esposo, porque compartimos los mismos valores. Mi esposo también es muy trabajador, muy comprometido, excelente padre. Nosotros, de vuelta, cuando estaban los pelados pequeños, nuestra prioridad siempre fue cenar en familia. Tratábamos de desayunar y cenar. La cena era un must en familia. A las 7:30 yo estaba sirviendo la cena y nos sentábamos a comer. Lo dejamos de hacer un poco, bueno, yo digo, no dejamos de hacer porque todavía nos sentamos, anoche cenamos juntos, cuando ya el grande se fue para la universidad, todavía quedaban 2, todavía tratábamos. Y ya cuando el último cumplió 18, todavía, o sea, si están en casa, cenamos juntos. En mi casa se cena juntos, pero bueno, ya no era, pero ya pasamos 18 años desde que estaban bebés. O sea, mi esposo, yo esperaba que él llegara, nos sentábamos a comer. A mí me parece que eso es una regla. Es más, por muchos años lo estuve compartiendo en Instagram. La verdad que hace muchos años yo compartía algo como que, me acuerdo, ponía como que la importancia de cenar en familia. Yo trataba de fomentar y la gente veía que sí se puede, que es un sacrificio. Claro que lo es. Como digo, ¿por qué es lo más cómodo para mí? Oye, subir a mi cuarto y acostarme, o ver una serie, o comerme, como decía yo, o hacer dieta, comerme una ensaladita y una lechuga y no mirar lo que está comiendo todo el mundo. O sea, yo pudiera poner 5 objeciones para no hacerlo. Válidas. Pero ¿cuál era mi compromiso? Crear unos hijos y crear una familia. Y eso para crearlo, lo mismo que crear un producto. Tienes que invertirle tiempo, tienes que darle. Y no es cantidad, es calidad. Lo que estoy escuchando es que, pues,
tu hospitalidad viene desde tu casa y eso se refleja mucho en las pocas veces que he ido a Sofi, o sea, eso se siente. La vez que nos reunimos por primera vez, yo no sabía quién eras tú, o sea, como que me escribiste, quiero tener una a una contigo, y yo como... Okay, ¿Quién es esta man? No quién es esta man, sino como que quiere hablar ella conmigo, pues, y estaba súper curiosa. Y yo me acuerdo que yo como que traté de hacerte unas preguntas para ver si algo grupal te funcionaba, y luego cuando veo tu perfil, y que, wow, es Sofi. Y fue como un súper hiper honor. Lo que yo recuerdo es que estuvimos hablando un poquito del tema de inversiones y un poquito de organización. Y cuando estábamos aquí, tú me dijiste, man, esto ya me lo ha dicho mi hijo Miguel, yo creo, pero yo dije, ¿por qué quieres que te lo diga yo? O sea, me pareció súper curioso. ¿Cómo quedaste tú? ¿Cómo quedamos aquí? Bueno, yo creo que te lo dije una vez. Primero, hace varios años, yo vi en Instagram, o sea, yo en Instagram posteo, pero no consumo tanto. Veo una que otra cosita. A veces hay días que no veo nada, me caen cosas. A veces veo el periódico, la prensa, a veces... Y salió una entrevista tuya en la prensa. Hablabas de inversión. Yo, porque soy así, le tomé un screenshot y lo tiré como lo dejé en el desktop y yo dije, esto, yo tengo que empezar a meterle mente esto de nuevo. Siempre he invertido, tengo mis relitos aquí, allá, mis cosas, pero me hubiera gustado. O sea, yo a mis hijos las tengo, para que sepan, a mis hijos las tengo siguiéndola a ella, porque tienen que, esa nueva generación, aprender a ahorrar desde joven. Sí, Yo he ahorrado, pero de otra manera. Ahora hay otras maneras que me parecen mucho más eficientes. Claro, has invertido toda tu plata en tu negocio también, hasta ahora que están estas otras herramientas. Pero, bueno, guardé ese screenshot y yo dije, primero lo guardé porque salió como, ¿sabes? Que la prensa te tira como el vaina, pero yo me quería leer el artículo, en ese momento no tenía tiempo, así que yo me quiero leer ese artículo. Ajá. Entonces me leí el artículo no sé cuánto tiempo después y yo dije, déjame estoquearla. Me fui a tus redes y te miré. Yo dije, yo de vez en cuando voy a escuchar para ver qué habla en inversión. En ese momento no estabas con lo de ágil y eso, creo. Lo de agilidad. Bueno, siempre ha sido agilidad, pero es que no estaba en exacto. Sí. Pero bueno, te escuché un par de veces y no sé, me olvidé de ti. Porque eso fue hace tiempo. Sí. De vuelta el año pasado, de vuelta el año pasado, a principios de la no sé, en un momento me volviste a caer, entonces me empecé a seguirte más, ¿sabes? Como es Instagram, te miro un par de veces, me sales más veces y ahí te quedo mirando y nada, y de ahí, bueno, un buen día organizando mis cosas y, o sea, esos planes que uno tiene que empieza el año, dice que este es el año. Entonces imagínate tú, estabas en mi plan del año pasado como de enero y llegó como en agosto, o no sé cuándo, yo dije, oye, ok, quiero una cita contigo, quiero un one-on-one para hablar de temas varios y ver qué yo puedo sacar de esta man que me interese en mi etapa nueva de crecimiento. Yo he notado de ti que tú tienes como poco hambre de conocimiento, o sea, tú no te quedas quieta. ¿Qué son cosas que tú estás trabajando o qué son snippets o cuál fue el último podcast que te escuchaste? O sea, para mí cuando salió el internet y años después yo todavía le decía, cuando yo veía a alguien perdiendo el tiempo o a gente o a mis hijos, yo decía que, man, yo quisiera el tiempo que tú tienes, porque yo siempre estaba ocupada por mi negocio, porque yo tengo un negocio que me quita horas, le invierto como lo quieras llamar, horas de mi vida, más mi tema de cocinar las cenas en mi casa en las noches, eso también es tiempo, o sea, yo me puedo pasar 1 o 2 horas, a veces menos, a veces más por igual, entre que llegas, miras, piensas, o sea, ese tiempo otra persona, en vez de estarlo usando ahí, o está viendo una serie, muchos, o lo estás invirtiendo en aprendizaje de algo. Yo siempre estoy en mi práctica, pues. ¿Me explico? Eso es tiempo. Sí. Y además hoy en día yo me quiero dormir temprano, o sea que mis horas del día se van. Y tienes que hacer eso temprano, o sea, ¿cuántas horas en verdad puedes usar del día? Sí. Entonces, volviendo atrás, cuando salió internet a mí yo decía que, wow, es que todo lo que hay hoy en día, yo siempre he tenido esa sed, pues, porque es que siento que la información está allí. Sí. Tú puedes aprender de lo que tú quieras. O sea, la gente vive pegada con el teléfono en la mano. Así es. Entonces, eso es algo pues, que me llamó mucho la atención. Entonces, la pandemia, otra cosa buena que nos trajo la pandemia es eso que yo sentía antes, más gente lo empezó a sentir y te empezaron los bombardeos de toda la cantidad de cursos que de verdad, que ya existían muchos, pero la variedad que hay hoy en día, hasta más prácticos, de cosas que puedes aprender gratis. Puedes pagar o puedes gratis. Tú ahí encuentras de todo entre YouTube y todo. Entonces, a mí eso me parece un mundo fascinante. Entonces sí, es que siempre he querido aprender y no me considero para nada ni súper inteligente ni dotada ni nada, al contrario, me cuesta un mundo aprender. Pero yo siento que tú no te dejas. Bueno, porque tienes el interés, ahí es donde estás, si tú tienes, de alguna manera lo logras, si tú de verdad lo quieres hacer y de repente encuentras tu manera, tu camino, tu ruta. En el último podcast, el que pusiste ayer, ¿cómo es que se llamaba? Ayer o anteayer, el del calvito este...
El de G2, el man de No, 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 ese no. El otro que no me aprendió el nombre, ves que soy mal aprendiéndome nombres. Es que bueno, posteo mucho últimamente. No, pero el que te dije que me escuché ayer, que hablaba también del internet, que tenía un hijo de 10 años. Ese es Mark Andreessen, Okay. uno de los VCs, Venture Capitalists más importantes de... Ok, claro, sí, los tuyos, como te decía, muchos son enfocados en, porque tú eres ultra techie, ingeniera industrial. Yo soy una chef, comerciante, empresaria que le gusta de todo un poco, pero me quedo escuchando tus podcasts en uno porque siempre de todo extraigo algo. Y él hablaba mucho eso de que la inteligencia artificial hoy en día hace a una persona, o sea, lo puedes ver como tú quieras, pero puedes hacer a un gran escritor, hacer un excelente escritor y de gratis, si quieres. Entonces, yo lo que siento es que yo trato de, o sea, a veces otro mantra que yo tengo es como que, sí, a veces quiero aprender algo, pero si yo sé que es algo muy difícil, no me voy a meter en eso, me consigo al experto que me atienda o me dé lo que yo necesito y yo sigo perfeccionándome o aprendiendo más de lo que yo siento que yo de verdad puedo abstraer, porque al final vuelvo a lo mismo, no puedes tenerlo todo, no puedes saberlo todo porque hay un límite de horas en tus días. 100%. Entonces mejor enfocarte un poco, ¿no? Claro, y digo, a veces uno le paga a un experto por eso, ¿no? Que tú te quieres demorar 10 años para aprender esta cosita que tú necesitas ahorita mismo. Y yo soy mucho, como te he dicho, yo necesito la experiencia. Yo aprendo más de la experiencia. Sí. O ponte tú, mis podcasts favoritos o mis seminarios o talleres hoy en día que voy es cuando me dan casos con ejemplos. Claro. Cuando te hablan con ejemplo, cuando te visualizan con lo que le pasó a tal compañía, lo que le pasó a tal persona y te echan la narrativa, de ahí tú lo ubicas en tu vida de alguna manera. ¿Qué es la última cosa que has aprendido del internet o de cualquier curso o lo que sea que has aplicado inmediatamente en tu vida o en la cocina? Bueno, el Notion lo estamos usando y estamos contentos. Eso no es lo último. Ahora me tienes con el Claude. Pero vas a flipar tantas cosas que se pueden hacer con Claude, tu calendario, Notion, tu email. Es una locura. Es una locura, pero una locura bien. Sí. Y escucharte hablar del podcast de Mark Andreessen, donde estamos compartiendo mucho AI ahorita, ¿no? De IA. Tu emoción, o sea, como que lo ves como una oportunidad. Me emociona, porque de verdad que estoy últimamente geeking out con este tema AI, ¿right? Y sabemos que vamos a reemplazar muchas cosas manuales y operativas. Pero está el 90% del crowd que tiene miedo y piensa que los van a reemplazar como seres humanos. Y eso puede pasar si se dejan. O sea, yo prefiero verlo como un potenciador de alguien que ya es un buen performer, que ya alguien que ya hace bien su trabajo. Y qué cool que lo ves de esa manera, o sea... Es que igual, yo creo que en muchas cosas en la vida, y claro, a mis 47 años ya algo de experiencia he aprendido y uno se vuelve, en temas varios te vuelve, ojalá pues que uno se vuelva así más resiliente, aprendes de tu experiencia, ya no te quieres tropezar tantas veces. O sea, yo también creo que la madurez de algunas cosas a uno le pueden llegar, por lo menos a mí me llegaron pues con los años y las experiencias. En eso que dices, que me encanta que sigas abordando ese tema, porque el ser humano tiene que escuchar las cosas muchas veces para empezar a digerirlas y asimilarlas. Y hay muchas cosas, y la inteligencia artificial es una de ellas, de que, o sea, es your choice, o sea, es tu elección cómo lo quieres ver. Es lo mismo que cuando la gente me dice, o sea, cuando la gente me dice que, ay, sí, pero como tú pudieras decir, oye, pero qué fácil ella lo hace ver, qué bien lo lleva, qué suerte tiene, qué bien lo del negocio. O sea, también me pasan 1000 cagadas. Todos los días tengo cosas que me pudiera arrepentir, me pasan cosas malas, tengo problemas, o sea, pero ya yo decidí, ¿qué voy a escoger? O sea, la vida es una, o sea, ya cada año me quedan menos años. Claro. Entonces, también tengo eso de, ¿qué tú quieres ver? ¿Ver el vaso medio lleno o vaso medio vacío? Eso también, mi papá también es mucho de esa filosofía. Mi papá es de ver la vida en positivo. Mi papá ha tenido accidentes, le han pasado cosas y ese hombre siempre está motivando, mirando, o sea, él nos ha enseñado eso. Y entonces también, o sea, con el pasar de los años, como te digo, ya veo a mis hijos en la edad en que están, yo quiero que mis hijos sigan también absorbiendo lo bueno y no lo malo y lo negativo. Mi esposo también es así, mi esposo es bien positivo. Yo a veces le digo, pero, o sea, que admiro cómo él también, en vez de ver todas las cagadas y las vainas malas que nos pasan, que le pasan el día a día, él trata de poner la mejor cara de la moneda. Y eso, yo creo que sí, tú puedes tenerlo y si no lo tienes, lo puedes aprender. Pero es una decisión. Es una decisión todos los días. Y te lo dice, una que me encanta y eso es Mel Robbins. Esa man me motiva. Ella también, desde que apareció en mi vida hace un par de años, también de ella he cogido mucho de esas cositas. O sea, no hay que perder el tiempo y las energías viendo, porque como te digo, sí, yo te puedo ver ahorita lo que me pasó, me puedo matar
por lo que me pasó ahorita con el Waze llegando, pero digo, ¿para qué me voy a emputar por eso? ¿Para qué voy a perder energía? Si lo miras de otro lado, oye, pude escucharme 10 minutos más de un podcast. Así uno tiene que empezar a ver la vida y te lo juro que te va a ir mejor en todo. Estoy de acuerdo contigo, es súper estoico eso que acabas de decir, o sea... También me tienes escuchando, eso lo bajé en... Sí. El Stoic. Yo lo bajé en el audiobook y lo pongo todos los días un ratito. Claro, y son vainas viejísimas. Es que al final hay que tener, si tú tienes sentido común, ¿no? Estoy tengo mixed feelings, ¿no? Porque es como que todo el mundo cree como que eso es obvio. Sin embargo, tenemos la dicha de haber tenido las oportunidades y las experiencias que tuvimos y el privilegio de poder pensar y de estar aware, de estar consciente. O sea, yo como facilitadora me toco mucho que es como que, espérate, tengo la respuesta ahí, pero la persona no lo está viendo. Y una de las acciones más importantes que a mí me dejó Daily Stoic es: la gente no es tonta o estúpida porque quiere. No, es probablemente because they know no better, no saben cómo más hacerlo. Y uno que sí sabe y sí puede, es de que o le enseñas o no te cabreas. Y eso a mí me ha dado mucha paz. Y me ha enseñado a ser más compasiva. Todo el mundo habla del sentido común, pero es como, va a ser distinto en cada persona, es verdad. O sea, yo antes era más así como que, ¿cómo no estás viendo esto? Y luego entendí que quizás esa persona no lee, quizás esa persona no hace... Sí, ponerse en los zapatos de la otra persona, sí. Por eso al final, digo, me encantó tu domingo cafetero, tu cuento dominguero de las habilidades blandas y eso también es... ¿Qué te llevaste de ahí? Que es verdad, que hay que tener las habilidades blandas y sobre todo lo metiste con el tema de lo del carro y la inteligencia artificial. También, es que es verdad, por eso te digo, tú me has motivado a bajarle la dosis de ansiedad que la inteligencia artificial te puede dar. Y ojalá otras personas también se lo lleven. Wow, ¿cómo? Con ese cuento de poner los facts de verdad de que, porque a veces somos tan acelerados o de poco criterio o le echamos poca mente a eso de que, ay, coño, el carro no lo está manejando nadie, se va a estrellar. O sea, ahora que cuando yo te escuchaba, yo decía que, wow, qué estúpida pude haber sido en algún momento de mi vida. O sea... Es que eso es lo que pasa con tecnología nueva, ¿no? O sea, antes... Y echaste el cuento para atrás de los caballos. O sea, todo me resonó y nada, y todas esas cosas a mí me pompean a ser una mejor versión de mí cada día. Wow, thank you, Sophie. No sabía que había impactado tanto. Ahí vamos. Thank you so much. Ahí vamos. Mi why o mi propósito es como con esos cuentos es dar un poco de perspectiva. O sea, no es que tú tienes que pensar como yo, pero así yo pienso y maybe si algo de esto te sirve. Sí, es que con algunos conectas, con los que conectas y ya te digo, en eso, o sea, y tú lo pones, ¿sabes qué me gusta también? Que lo pones de una manera de que no lo estás haciendo como crítica o como eso mismo, de que bruta que no sabes o idiota que no lo pensaste, sino todos pensamos de maneras distintas. Exacto. De que ¿por qué pasa esto? Esto pasa por esto. Así es, tu manera, tú eres muy analítica, tú eres una ingeniera industrial. Yo vivo con un ingeniero industrial, mi hijo es ingeniero industrial y... El que conocí. Sí, ajá. Miguel. Y ahora viene el segundo, también ya graduado, eso me tiene súper feliz. El último challenge que tuviste entonces en la cocina fue el tema de la pandemia. Sí, en la cocina el tema de sistema fue algo que nos costó mucho. Mucho antes de pandemia estábamos tratando de conseguir pues un RP bien pesado, bueno, para que nos hiciera. Pasamos... Ya, a veces, ese es un episodio de mi vida que esas cosas oscuras que de repente he tratado de borrar, así que ya no sé qué tanto me acuerdo si fueron 3 o 4 que logramos probar hasta finalmente el último. Ahí lo mismo, en vez de decir la palabra gastar plata, o sea, miles, para no decir que cientos de miles de dólares, tiempo que es preciado y costoso, lágrimas, lloras, energías, todo de nuestro equipo core, y esto fue años, por un periodo como de 10 años. Al final, cuando finalmente logramos con el último, tratábamos ya, cuando estábamos con el último, en los últimos años, de ver, todo eso fue una inversión para lograr lo que logramos. Tuvimos que cambiar la narrativa para lograr con el último, porque te dolía, me explico, dolía cuando cambiabas de consultor y todos los miles que le pagaste a ese grupo sin hablar mal de nadie, porque son experiencias, también hubo errores de nuestra parte. Ojo, aquí no estoy diciendo, de todo sacamos algo. Entonces al final decíamos eso, una vez también me lo dijo mi esposo, yo dije, man, mi amor, o sea, se nos fue tanta plata en esto, tanta cosa. Entonces, escuchar también su punto de vista de una empresa grande que también han pasado por eso, o con mi hermano, que son como que mis asesores de negocios. Ellos dos, sobre todo mi esposo una vez me lo hizo ver así, es que, nosotros también y también a veces con otros colegas, no colegas, en otros mundos de negocios donde me muevo, que se hablaba del tema,
Yo llegaba el lunes, ponte tú, si no fin de semana, que lo había tocado con algunos amigos, llegaba y le decía a mi grupo, es que no estamos tan mal, esta gente se le fueron no sé cuántos miles, millones y tiempos y horas, así que, hey, Claro. es gajes del oficio. Claro. Yo creo que eso fue de los retos más grandes y más fuertes que tuvimos. Llegamos hasta, y entonces también errores, íbamos a pasar de no tener nada a SAP. Ese fue uno de los errores más garrafales. Esto es de que Ajá. luz. Sí. Claro. Pero bueno, y logramos salir en vivo por no sé cuántos segundos. Eso fue casi como que el cohete llegó a la luna y se explotó por allá. O sea, que no deseo nada que eso pase ahorita que estamos en esos días, pero, o sea, yo creo que eso nos dejó aprendizajes. Así que sí, y esa parte nadie la vio. O sea, esa parte el cliente no la ve. Claro. El sufrimiento interno y días de horas. O sea, un día para la salida en vivo de SAP nos quedamos 24 horas en la cocina de Sofi hasta el lanzamiento a las 6 de la mañana y la vaina fue ni hablar. Echa para atrás todo, después de vuelta despega, vuelve a buscar, vuelve a pensar, vuelve a entender. Finalmente estamos con Odoo y vamos bien. Y ahí vamos lento pero seguro, desde hace como 2 años o quién sabe 3. El tiempo pasa muy rápido, pero ese reto, eso viene desde mucho antes, o sea, el Conix, o sea, te puedo hablar de miles de cosas, o sea, mínimo 10 años nos tomó eso. Creo que una de las partes principales, porque ninguna de nosotras es techie, no tenemos una ingeniera industrial en el grupo. Hoy en día, eso es otro tema, propaganda para los ingenieros industriales. Siento que esa es la carrera del futuro. No del futuro, no sé, mentira, porque la del futuro no lo sabemos, pero es una carrera espectacular a los jóvenes que están ahí. Siento que es tanto más completo. O sea, si hoy en día, en vez de estudiar, que el que está estudiando business, que no sé dónde nos va a llevar el business, que es súper importante, pero business en mi mente, como te digo, también es mucho intuition and living. Pero el problema, que es lo que te digo, es parte de lo que yo siento que yo tengo, no es por nada, pero yo lo he tenido. Sí. Pero si no lo tuvieras, entonces ¿dónde lo sacas? Claro. No sé. Pero si tú tuvieras entre eso y eso, man, estoy en ingeniería industrial. La vez pasada hablando con un tío, un gran empresario en muchos aspectos. Cuando mi hijo estaba estudiando eso, me dices que, wow, Sofi, no me vas a creer. Ahorita mismo yo, en todas sus empresas, que son variadas, me dice, solo quiero que contraten ingeniero industrial para lo que sea, porque pueden hacer de todo. Sí, por ser generalistas. Porque pueden, así que si tú eres un joven escuchándonos y estás indeciso, vete por esa es la mejor carrera, porque es que lo veo, yo también hoy en día quiero, obviamente para cocinar no quiero un ingeniero industrial, pero para el resto de nuestra operación quisiera tener un ingeniero industrial a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Es que no hay manera de que no podamos verlo desde todas las perspectivas y como que la forma de pensar de, ok, no me es una solución, dime el problema. Si yo entiendo el problema, te puedo ayudar a solucionar con lo que hay. Entonces, funny story, yo estudié ingeniería industrial porque no sabía qué quería estudiar. De hecho, cuando estaba peladita quería estudiar arquitectura, después dije que quería ser doctora. Mi hermano mayor es ingeniero industrial. Cuando llegué a la universidad, ya yo tenía mi negocio también desde peladita, así cuando me cuentas esto, pues resuena mucho conmigo. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar ingeniería industrial porque, bueno, mi hermano estudió esta vaina y fue la mejor decisión que yo pude haber hecho en mi vida. O sea, haber decidido eso y completamente agree contigo. Capaz, tú dices que no necesito un ingeniero industrial en la cocina, maybe sí. Claro que sí, no, ya lo necesito, estamos en búsqueda. Manden su currículum. Escuchando tu historia con los ERPs y todo este tema técnico, mirando hacia atrás, algo que admiro mucho es que hayas tenido la humildad de tener accountability, como no todos fueron ellos, muchas cosas fuimos nosotros. ¿Qué tú crees que, de lo que te recuerdes, crees que pudieron haber hecho diferente? O sea, ya mirando hacia atrás en todo ese proceso. Haberle metido de repente nosotras, de repente yo un poquito más, yo no me metí tanto en el proyecto los primeros años. Difícil, porque como te digo, es un área gris para nosotras. Yeah. Siento que tuvimos los consultores, en verdad, hicieron miles de reuniones, fuimos, o sea, no, es que nosotros venimos buscando sistemas desde hace mucho más, pero la complejidad de nuestro negocio de catering era muy difícil encontrar un enlatado. Yeah. Digo, ojo, nosotros teníamos uno, no es que nunca he tenido, tuvimos, pero era hecho a la medida y se quedó chiquito, se había quedado chico hacía muchos años, entonces estábamos en el cambio porque el otro día iba a explotar y no le cabía más cosas y toda la cosa. Yo creo que nada, nos tomó, eso fue lo que tú tienes que sumar a que te costó lo que te costó todo ese tiempo, porque... No regrets. Sí, al final, compañías grandísimas que considero que tienen los megadepartamentos y las megaestructuras, pasaron también por uno o por dos y por una llave de cientos de miles. Sí. Creo que es gajes del oficio, maybe. Sí, sí. Así que vuelvo a lo mismo. También a veces trato en algunas cosas me doy duro, pero he aprendido a no darme tan duro y a pensar de que... Eso es lo que noto en los voice notes que tú me mandas, en tus reflexiones cuando estás hablando contigo, pero me estás contando. Sí, es que voy tratando de, o sea, voy evolucionando. Me gusta, voy evolucionando como el camaleón, así.
como la mariposa. Mencionaste a tu hijo Miguel, que es el ingeniero industrial. Él se está involucrando en la cocina, porque creo que uno de los últimos posts que me mandaste, que le voy a mandar esta vaina a mi hijo para que vea cómo lo... No, él trabaja en otra compañía. Nosotros todavía, mi esposo y yo quisiéramos, nuestro sueño ahora, en verdad, es que no trabajen con nosotros todavía y no tienen que trabajar con nosotros. Yo soy, o sea, desde pequeños, algo que les decía a mis hijos es hagan lo que quieran, pero traten de hacerlo bien o ser el mejor, o no el mejor, porque esa palabra del mejor ya tampoco se usa. Sí. Trata de ser bueno, trata de disfrutarlo. Eso que dicen es cierto, de que haz lo que a ti te gusta el resto de tu vida y no trabajarás un día más. Claro que no es así, o sea, trabajarás, pero de una manera más placentera o menos sacrificada y placentera, que tampoco son las 100 horas del día, o sea, el 100% no es placentero, jamás. Me encanta que haya dicho eso. Porque es realidad, solo que volvemos a lo mismo. Ya hoy en día, a mis 47 años, yo trato de sacar las palabras negativas de mi sistema. Yo sí les decía, o sea, si tú quieres ser raspadero, si tú quieres ser pintor, o sea, hagan lo que quieran, ojalá puedan saber lo que quieren, que eso no es fácil. Yo lo sabía, yo sabía más o menos por la rama donde iba y lo quería y lo quise desde siempre. El grande era como tú, la verdad que él tenía rasgos como de arquitectura, desde pequeño también lo veíamos así. En un momento como que quiso ingeniería civil, quiso ingeniería industrial. Él es un doer, es muy pensador, es muy analítico, es constructor, o sea, era apasionado con los legos, con los colores, o sea, el OCD, todas esas características. El segundo tiene rasgos más artísticos como su madre. También tiene mucha creatividad, le gusta, sabe lo que quiere y lo que no quiere, que eso también es algo súper bueno. Y vamos a ver, ahora cuando venga, él está graduándose de Business, International Business con Entrepreneurship. Así es que vamos a ver, siempre lo hemos... Yo sobre todo soy la que más les ha dicho en la casa de que hagan lo que quieran, busquen lo que les gusta y vamos a apoyarlos porque esa es de eso yo vengo. Mi esposo también viene de una familia de emprendedores, trabajadores, así es que en ese sentido nosotros nunca hemos tenido un issue, o sea, todo lo que es del trabajo del otro se respeta. O sea, si tú tienes que trabajar hasta las 1000 o hasta las no 1000, o si tú tienes que ir a la casa y prender la computadora y prender la computadora en la cama, etc., nadie te ve mal. O sea, yo te veo mal si tienes la computadora y estás viendo una serie, te puedo cuestionar. Pero si estás haciendo algo de trabajo, nadie te puede, no es cuestionable. Así es. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tienen esa cultura interna familiar de que todo el mundo está haciendo algo productivo. Sí. Amazing. Sí, yo siempre llegaba, o sea, él sabía, como te digo, hoy tengo que trabajar en la noche, ya. Hoy necesito esto, o mañana lo otro, o mañana en la mañana, o yo trabajaba mucho los domingos, o sea, lo que no me hubiera encantado en mi vida. Por eso te digo, claro que hay cosas, o sea, la gente de lo que ve el mundo perfecto, o sea, la perfección, eso no existe. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo tuve una época de la vida que no sé cómo lo hice, que estuve en televisión y tuve una revista. Y si te echo un poquito para atrás, yo aproveché una oportunidad. A mí también me encantaba, yo cuando llegué, empecé el negocio, y dije, hay algún día, a mí me gustaría tener un programa de televisión, un libro. Yo lo veía, en ese momento yo tenía, imagínate, cuando a mí me llegó la oferta, yo tenía 24 años. O 25, perdón. ¿Esos son los recortes que están en el baño o en la cocina? Así es. Wow. Yo pasé un poquito de cronología, o sea, yo llegué a los 20, terminé la carrera, o sea, porque nada más hice 2 años. En febrero del 2020 yo tenía 20 años, empecé mi negocio en marzo. Ese septiembre cumplí 21 años. Ese septiembre cumplí 22 años. Y mi esposo me pidió la mano y nos casamos una vez en enero del 2001. A mis 23 años, pues ya yo tenía un hijo. A los 25 tenía el segundo hijo. Ya me había mudado a la casa enfrente de San Francisco. Ya tenía un local comprado de 700 metros. La empresa estaba volando. Y yo decía, es que yo algún día me visualizo, cuando este negocio lo organice, estandarice, o sepa Dios qué haga, voy a tener un programa de televisión y me llega una oferta de Ana Gabriela Delgado, que tenga el programa, sabes que tú estabas muy chiquita, o sea, tengo mis seguidores de Fashion Flash, en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, con Ana Gabriela. TVN me llama y me hace una propuesta y que, Sofi, quiero tener un segmento de cocina, ¿qué te parece? No sé qué. Yo dije, Chuzo, Ana, yo eso lo he querido, pero no lo... O sea, este no es el timing. Yo estoy... En tu negocio. En mi negocio hasta la tusa y con 2 niños chiquitos hasta la tusa. O sea, no. Entonces, o sea, este cuento de historia de patria. Yo dije, le comento a mi esposo, él, como siempre toda la vida me decía, tú decides. O sea, él nunca me dijo ni sí ni no a nada. Él solo me escuchaba y hacía así y lo que yo dijera era lo que era. Eso es otra cosa, eso es otro tema, otra cosa que admiro. Ese es otro tema que también me gusta decirlo. Pero bueno, yo dije, voy a poner yo dije, déjame ver por cuánto yo haría eso. Yo dije, puta, yo voy a cobrar bien, yo voy a poner una cifra alta, que yo sé que no me la van a pagar. ¿Para qué me digas que no? Exacto, para que no me la paguen. Y yo quedo fina. Y yo dije, bueno, y si me lo pagan, bueno, pues lo voy a hacer. Ajá. Me dijeron que sí.
¿Cuáles fueron tus mejores takeaways o aprendizajes de esa experiencia? Que se puede lograr todo, o sea, ahí es lo que te digo. Yo después quedé, entonces cuando yo filmaba, entonces yo dije, bueno, déjame ver cómo hago esto. Entonces al principio quería que además, eso fue un reto, porque que los viernes, o sea, filmábamos, me acuerdo que los viernes, acuérdate, estamos hablando de la época que todo se tomaba mucho más horas filmar. Ahora es un prende No, la cámara. eso ahora es una cosa. Bueno, los viernes creo trataba de ir, ella que le gustaba que yo estuviera para hacer cuando filmábamos con todas ellas y yo hablaba de la parte de cocina y me tenía que hacer blower y me tenía que alistar y tenía que hacer y ponerme, o sea, era una operación, lo hice un par de veces, después eso le dije, ya es que ya no puedo más con esta parte, yo solo filmaba en mi casa. Sí. Yo trataba de filmar 2 veces al mes en un día de 8 de la mañana a 6 de la tarde y me tiraba 2 programas, ahí hacía como 10 recetas, llegaba todo el crew de camarógrafos, o sea, todo una odisea. Era estresante, el día antes yo estaba estresada, amargada, no amargada, pero estresada, presionada. El día antes me acuerdo que si íbamos a cenar donde mi suegra ahorita dije, no me puedo tomar una copa de vino, tengo que cuidarme la voz porque mañana tengo que filmar, o sea, porque como te digo, si yo toda mi vida he sido así, si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, yo no voy a hacer una vaina a medias. Si yo tengo que filmar, eso es lo que te digo, donde viene el compromiso. Sí. Yo igual comprometía con mi familia porque el día anterior sabía que cenar, yo iba a cenar. Pero el día siguiente yo tenía que estar lista a las 7 de la mañana con el blower hecho de no sé qué día o lo que sea, o con la ropa pensada en esa época, o sea, en el programa de fashion, cambio de camisas, busca las camisas, ten la ropa, o sea, toda una logística, y la logística era yo. O sea, no era que el asistente y que el otro asistente y que el otro asistente. Pero me imagino que ese programa de tú salir en tele, porque antes no había social, eso me ayudó. Potenció mucho la cocina, ¿verdad? 100%. O sea, eso ayudó a la marca a un despegue grande. O sea, yo siempre fui, gracias a Dios, y todavía hasta el sol de hoy, nosotros cada año hemos ido positivo, para arriba, siempre creciendo. No siempre ganando en el margen que quisiéramos, pero siempre creciendo y en positivo, que es importante. Claro. Entonces, hacer ese programa, ¿qué pasaba? Yo en la semana estaba en algunas cosas, tengo eso de que quedaba para el último minuto porque iba con el pendiente del día y con el pendiente del día llegaba y dije, mierda, la filmación es pasado mañana, ¿dónde están las 10 recetas? No las tenía. Agarraba el domingo, los domingos, nos quedamos bastante en Panamá cuando los niños estaban chiquitos, mi esposo a veces, entonces él se iba a jugar golf tempranito y yo, vete a jugar golf, con tal de no tener un ser menos que atender, porque me gusta atender. Entonces yo me encerraba los domingos en la mañana con esos 2 chiquitos de 1 año y 3 años, los tiraba en un play grande que tenía al lado de mi escritorio. ¿No? En el play ahí yo al lado dije, ok, voy a pensar qué es lo que voy a cocinar. Creo que no existía ni Pinterest, o sea, no existía ni Pinterest. Era con mis libros, pensando y más inspirándome qué receta voy a cocinar. Las recetas eran vendidas. A ver qué patrocinador compro, si es con Maggi, si es con quién, qué tengo que cocinar, lista de ingredientes, escribe la receta, o sea, todo eso lo hacía. Yo lo hacía los domingos, que es el día de la familia. Por eso al final yo nunca me he sentido mal si yo un lunes me cojo el tiempo, o sea, mi horario siempre ha sido, yo siempre, entonces yo los domingos era así, entonces de ahí llegaba mi esposo a las 11 de la mañana del golf. A veces pasaba por Ria Smith, compraba algo, íbamos a hacer barbecue en la casa, a la piscina, bajábamos a la terraza, cruzaban los vecinitos, el que sea, yo me quedaba en la terraza, estando ahí, pero no estando ahí, yo bajaba la compu porque no había terminado. Entonces él en la piscina con los chiquillos, la vaina, yo entraba a la cocina, cocinábamos él, yo, algo, pero ahí. Esos fueron varios años de varios domingos que fue agotador, que no es lo que yo hubiera querido. Por supuesto que no, yo hubiera querido estar en la piscina metiéndome. Yo creo que no me metí 2 veces en la piscina, yo creo que hace 3 años, porque todos los años yo nunca me metí en la piscina porque ese era el momento que yo tenía que deliver. Claro, no había otro momento. Entonces, ahí son las cosas que son, esas cosas nadie se las imagina y todo el mundo se imagina la vida espectacular de Sophie echada en la hamaca, echándose fresco, y esa vida no existe. Claro. Y ahora que tocas esos struggles, que bueno, que son como esos intercambios que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, ayer decía en un taller hace 2 días que uno no siempre puede tener el cake y comérselo. O sea, así, 100%, así fue la historia de mi vida. Yo hubiera querido leerle más cuentos en la noche a mis hijos. Yo estaba agotada, yo quería que esos chiquillos se acostaran a dormir porque yo tenía que trabajar después que ellos se durmieran. Y todavía quedé encinta del tercero grabando programas, atendiendo a la cocina. Después paré como por 1 año, después volví 1 año más a la tele y dije, ya no puedo más con esto porque me voy a enloquecer. Pero así fue, o sea, y también, otra cosa que me gusta hablar y un ejemplo que es verdad, el ser humano siempre quiere lo que no tiene. O sea, soy creyente de eso. Yo te veo a ti, quiero ciertas cosas de tu vida, tú quieres ciertas cosas de la mía, pero tú no sabes si esas cosas que tú quieres son así. Tú estás viendo la parte linda. Tú sabes que una cosa que aprendí mucho de Naval Ravikant, que es como mi mentor platónico, me has escuchado mencionarlo por ahí en Insta, que uno siempre como que quiere esas cositas nice que tú ves de la gente, pero uno tiene que realmente preguntarse, ¿cómo tú cambiarías el 100% de tu vida por la vida de la otra persona? Y casi siempre la respuesta es no. Entonces dije,
¿qué estás mirando del otro? O sea, como que, haz tu vaina. Hay que dejar de ver, o sea, Sí. o inspirarte en lo que verás inspiracional, Claro. pero en otras cosas tú no sabes esa persona qué pasó. ¿Cuál es la historia? Ajá, Exacto. cómo llegó a eso que tiene. Man, Sí. siempre hay sacrificio detrás. 100%. Y todos los días de la vida para seguir. O sea, yo pudiera, como dices tú, ahorita escoger no hacer más nada. Pero si yo todavía quiero seguir en algo, yo tengo que seguir tomando decisiones día a día y haciendo cosas y dejando de hacer y haciendo unas que no me gustan todos los días de la vida. Pero ahí entonces aprendes a... Deja de verlas como, qué cagada que tengo que hacer esto, puta, qué dolor de cabeza, que cállate y cambia. Haz la vaina. Y cambia porque la mente es poderosa. 100%. Dile a tu mente lo contrario. 100%. O me encanta Margarita Pasos, algo que me quedé con ella siempre es el easy, o sea, te la pasas pensando, coño, es que y si va a pasar esto, y si se va a chocar la otro, y si Está buena esa. esa me Era encantó. como El día overthinking. entero pensando cosas negativas. Ahora, Claro. que a mí con hijos, o sea, cuando tenían carro por primera vez, chucha, ahora va a la escuela, o sea, y si lo atropella un carro en el camión, y si la persona que se murió, o sea, te mortificas y te angustias y sufres por algo que 99.9% de las veces no va a pasar. Me encanta una lección alineada a lo que estás diciendo, de que no sufras por adelantado. También, tratar de Piensa vivir en el todos los presente. escenarios, todo lo que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Puedes lidiar con ambos escenarios. Sí, ok, dale para adelante. Y no lo pienses más, pero yo soy bien pensadora, para bien y para mal, pero estoy tratando esa cada vez que me acuerdo digo, ya, no pienses en eso y Claro. piensa en otra cosa, sigue. Es como más pragmática. Ujú. Sofía, que tú tienes tantos años de experiencia en el emprendimiento y aunque tú tienes un imperio, un buen negocio, yo siento que tú eres una persona emprendedora, porque el emprendimiento no tiene nada que ver con el tamaño del negocio, sino con Así el es. espíritu. ¿Qué son cosas que tú crees que hay que desromantizar del emprendimiento? O sea, es que para mí el emprendimiento se fundamenta en que si quieres siempre hacer algo propio, algo independiente. De repente no es para todo el mundo, pero yo creo que hay personas, o sea, es que, a ver, yo siento que no es para todo el mundo y te das cuenta, obviamente, está el que no lo logra hacer. Tienes que estar dispuesto a sacrificar, tienes que tener un compromiso o que vas a cambiar. Estoy pensando, si quieres que no te vaya mal, es que si no, digo, todo el mundo puede emprender, pero entonces los que fracasan, ¿por qué fracasan? Porque no se alinean con un equipo. Sí. Por ejemplo, tú necesitas, o sea, tú, a menos que emprendas solo, que eres algo, hoy en día se puede emprender más solo en algo, es verdad, con la inteligencia artificial, todo eso. Estoy pensando en mi época, pues Sí. solo no podías llegar muy lejos. O depende del tipo de emprendimiento, pues. Pero yo creo que tienes que tener, o sea, para mí la persona que emprende tiene que estar dispuesto o si te atropellas, no, o sea, si te caes, no rendirte, te puedes volver a levantar. Me encantan todos esos quotes cuando salen de que, o sea, uno aprende de los errores y de las caídas, sobre todo el ser humano, y yo me considero bien así, a mí me gusta ir por mi camino, y me pueden decir que por la derecha es más fácil, pero yo dije, ¿estás seguro que no se puede ir por la izquierda? Claro, Cuestionar y preguntarte, y ¿te fue mal por la izquierda? Bueno, entonces voy a tratar por la derecha. Claro. O si te fue mal por la derecha, sabes que puedes ir por la izquierda, pero tienes que tener esa habilidad. Sí, esa adaptabilidad. Sí. Y volviendo a lo mismo, en mi momento que yo me decidí, yo me comprometí con mi emprendimiento, con mi familia y con mi esposo, creo que algo que me ayudó a navegarlo es eso, pues que tenía... En el negocio, mi esposo él no se metía mucho, pero siempre, como te digo, yo muchas veces quise quit y yo en las noches lloraba. O sea, a veces cuando estaba cansada en la noche decía, Dios mío. Y yo le lloraba a él con la esperanza de que él me dijera. Y que ya cierre eso. Ajá. Y nunca sí, me lo... Señor. Así es, por eso es que yo siempre digo, es que ese esposo mío, lo amo y lo adoro, es tan inteligente. De cómo él sabía hace 20 años cuando yo lloraba y decía eso, y es que yo no le voy a decir nada a esta man. Porque es verdad, al día siguiente, como él me hubiera dicho que lo cerré y a los 3 días me arrepintiera, ¿quién iba a ser culpable? Ajá, y que yo... O si él no me decía ni tampoco sí, él nada más me escuchaba, o sea, yo estaba ahí cansada porque yo soy... He mejorado porque yo soy una persona bien emotiva, yo vivo mis sentimientos. Si un día se me cayó el mundo, pues, no sé, gracias a Dios no se me cae el mundo tan seguido, no sé. O sea, pero yo soy, o sea, si vivo, o sea, de las emociones. Me gusta ser una persona que vive de las emociones. Entonces, yo llegaba, si un día estaba cansada, estresada, o me había pasado algo, ¿verdad? Malo, es que no me pasaban cosas malas, pero el cansancio, hijo chico, esa ecuación es, y al final del día, entonces, saber que yo todavía tenía esperando que se durmiera porque yo tenía que hacer unas cosas esa noche, ya ahí eso era un detonante. Entonces, yo le lloraba por decir así, porque de repente me estaba cansando y dije, mierda, ahora tengo que hacer eso, no sé qué, como para que él me diera algo y él además me podía consolar. Yo no me recuerdo que me dijera nada, yo creo que, como te digo, no me decía nada, simplemente abrazo, lo que sea, y al día siguiente a veces yo también me paraba al día siguiente y le decía, dije,
ya seguimos. Y un ejemplo de verdad de eso mismo es algo que mis amigas que tenían hijos se sorprendían, digamos, con nuestro primer hijo, con Miguel, nosotros decidimos no tener práctica o enfermera. Y yo tenía un negocio. Mi mamá todavía hasta el sol, o sea, mi mamá todavía decía, es que yo te la regalo. Yo dije, no, es que mi esposo y yo no queremos, nosotros queremos cuidar a nuestro primer hijo nosotros. Con un trabajo, porque yo no tengo licencia de maternidad, nunca la tuve, nunca me fui 5 días, o sea... Ajá, y eso que fui cesárea, es que la historia se puso peor por eso, porque mi plan, como yo tenía 22 años, 23, me había subido mis libras, pero no era porque hartaba, sino era porque, bueno, mi cuerpo retenía, hice una barriga grande, yo trabajé los 9 meses, siempre me sentí perfecta, yo dije, yo voy a hacer parto natural, el bebé estaba grande, encajado, perfecto, que parto natural, a los 3 días estoy aquí con mi cargador, no pasa nada, sigo trabajando. Yo en ese momento ya me había mudado a San Francisco, donde estaba enfrente, y en mi oficina ya yo la tenía lista, yo tenía un play, o sea, iba a ser así, o sea, iba a venir con mi hijo a trabajar. Y de repente, el día que ya van a hacer la criatura, a las 40 semanas, me dice el doctor, entonces yo me leí un libro y yo me salté la parte de la cesárea, porque una mujer confiada, yo dije, yo cesárea, jamás, yo voy a hacer parto natural, y hasta quiero tratar sin epidural un poco para ver qué pasa. Llegué, el doctor dije, el cordón, la vaina cesárea, ya. Yo dije, ¿cómo? O sea, arranco a llorar, no sé ni qué es esto, no existía Instagram. Nada de esos apps que todas esas mujeres ahora necesitan, tienen que decir, la vaina está del tamaño de una aceituna, de un hueso, de una uva, o sea, barriga sin app. O sea, un libro y no existía, o sea, había internet, pero no había información, era libro todavía. Nada, pues, entonces salí del hospital a los 3 días, sin enfermera, para mi casa, con un esposo que también, empresario tampoco, o sea, nadie tenía licencia de maternidad en mi casa. Tenía ayuda en el hogar, pero no tenía una enfermera, que era lo usual entre mis amistades. Y nada, mi mamá dije, bueno, yo voy con todo a ayudar a esta mujer que yo no la dejé aceptar que me pagara la enfermera. Mi mamá iba como de 8 a 5 al apartamento, me ayudaba para que yo descansara, el bebé comía, este niño fue glotón desde que nació. Yo era pecho, vaina, no sé qué, computadora en la época del internet de cablecito, sinfo.net y siéntate a esperar. Pero bueno, lo logré a las 2 semanas, ahí con mi herida, y me acuerdo que iba agarrándome, empecé a ir al negocio que estaba pequeño, se podía manejar, pero igual yo con llamadas y pendiente y todo, y a las 3 semanas, al mes, apenas pude, que me dijeron, ya sal, puedes ir al negocio. Yo vivía cerca con mi carguera y yo iba a trabajar con él, o sea. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero eso es lo que te digo, yo tenía una determinación de salir adelante, o sea, yo iba a criar a mi hijo bien, pero iba a seguir con mi negocio. Pues lo metí en una escuelita ahí, lo buscaba, lo llevaba. Él creció sus primeros 2 años en la cocina, iba todos los días conmigo. ¡Wow! Sofi, lo que más me ha llevado a esta conversación es como que ese drive que tienes, como que de siempre, pero también súper importante el entorno, tu familia, el apoyo o sea, desde tus papás, tu esposo. Y yo me imagino que también tus hijos. Porque... Sí. Es que yo decía, ¿por qué te eché todo ese cuento de la práctica? Porque yo en las noches iba al mismo cuento. Algunas noches yo estaba agotada, se paraba de la criatura, le había hecho no sé qué, mi esposo le sacaba gasecitos, él fue súper papá también, él también me ayudaba a cuidarlo en las noches. Y yo lloraba, yo dije, ¿quién me dijo a mí esta vaina de no contratar una práctica? Mañana, apenas salga el sol, yo voy a ver de dónde saco una práctica que me venga a ayudar. Dormía 3 horas y yo amanecía y yo dije, no ha pasado nada. No, palma. Entonces, claro. Yo creo que mi esposo se dio cuenta rápidamente, dije, esta man no le tengo que hacer caso en ciertas cosas, la escucho, claro. Llora, decompress, y ella sigue adelante. O sea que desde ahí se vio eso, pero siempre tuve mucha ayuda de pequeños. Mi mamá me ayudaba muchísimo con ellos, así que eso para mí, yo trabajaba tranquila porque mi mamá los llevaba a la escuela, al ballet no había nada en ballet, al karate, al golf, a lo que sea, mi esposo también. Y mi prioridad, y en esos años que ellos estaban pequeños, nosotros sí hacíamos, yo no aceptaba todas las invitaciones que me hacían socialmente, porque yo quería estar con mis hijos. O sea, si de repente dije, una semana tenía un evento que tenía que ir, o tenía que ir a un evento de catering de los míos, o tenía algo más, si la siguiente noche me invitaba a alguien, yo decía, o voy con mi hijo, o yo llego a este evento con la criatura en mano que se portaba a mí, yo los llevaba a todos lados, que en ese entonces no era tan común como ahora. En el Panamá de hace 25 años eso no era común. O yo no voy porque yo voy a llegar a mi casa, de todo el día no era mi hijo, yo quiero ver a mi hijo, yo no quiero salir para la calle. Entonces, ese balance, por suerte mi esposo estábamos siempre alineados con eso y que la prioridad era mi trabajo. Por eso te digo, no te puedo decir que uno era más importante que el otro. Yo cumplía con
mi trabajo, mis hijos y mi matrimonio. O sea, traté de llevar las tres cosas que es súper difícil lograr. Yo me siento hoy en día que, wow, que dichosa soy de que no se rompió mi matrimonio o mis hijos, por ahora vamos bien, no son los perfectos, nadie es perfecto, no queremos perfección, pero lo pude hacer bastante bien, lo pudimos, y el negocio. O sea, que no rompí ninguna. No, increíble. Lo que estoy escuchando es la importancia de saber decir que no y constancia, hay cosa así más es. importante, y eso es priorizar. Priorizar. Sofi, me encantó esta conversación contigo. Creo que te conozco bastante más. La había percibido unas cosas, pero para mí era como que necesito fact check como lo que estoy percibiendo, y creo que es bien tú. Una cosa que no hablamos fueron de tus hábitos. Yo sé que tú entrenas y es súper importante también cuidarte a ti misma, por eso de repente lo podemos llevar para otra conversación. Es súper importante para la salud mental, física y mental. No sé cuál es más importante. Las dos. ¿Viste? Las dos. ¿Qué está haciendo Sofi como persona hoy que no hacía hace 5 años? Sigo siendo bastante yo, o sea, mi inversión de tiempo en algunas cosas han cambiado al ya no tener los hijos tan dependientes de mí. Me ha dado ese tiempito más para dormir más, yo creo, porque digo, el trabajo y todo lo me hace igual para dormir un par de horitas más que hacen falta en la vida. Tengo más tiempo ahora más tiempo, y creo que las herramientas están, o sea, que se mezcló una cosa con la otra. La inteligencia artificial que está ahorita, que es lo que está, le puedo dedicar un poquito y puedo tener esa conversación con mis hijos también, que eso es súper chévere, las conversaciones que hay ahora en mi casa. Con todos esos temas. No estoy haciendo nada muy distinto, sigo dándole mi trabajo, en mi casa y mi matrimonio. Las tres, de repente balanceo un poquito el horario, pero sigo con las tres. Tengo ahora un poquito más de tiempo para el resto de la familia y mis amistades, que también ellos, o sea, eso, no los que los sacrifican, no es que no los dejé ver, pero sabes que vivimos en un círculo muy cerrado, y a veces a las amistades te quieren ver más seguido, y las tías y el primo y todo el mundo, y en un momento eso fue lo que yo dije, es que algo no puedo, algo no me cabe en la estructura. Y hay que hacer esos intercambios. ¿Qué hay para la cocina de Sofi ahora? ¿En qué los tiene emocionados ahorita mismo? Bueno, ahorita mismo estamos con la campaña del Mundial, viene una campaña. Seguimos reestructurándonos, o sea, nosotros, como te dije, después de los cambios en la pandemia, esos primeros 21, 22, 23, todavía estábamos ahí. Finalmente dimos con el sistema nuevo, el 24 bien, el año pasado el 25, que cumplimos nuestro 25 aniversario, creo que ahí volvimos al despegue de que, ok, ya somos de verdad planta de alimenticia estructurada, ya el catering no existe, ya logramos adaptar todo lo que faltaba del edificio, de nuestra mentalidad, de nuestra propuesta, del producto, de la distribución, de todo. Entonces este año venimos ya como que este año el lema, siempre nos ponemos como que algún lemita, este año el lema es hilar fino. Internamente nosotros, hay años en que era focus, el año que el despegue, o sea, hemos tenido palabritas que se dan súper natural, o sea, sin planear. Y este año yo misma en enero empecé de que yo dije, chicas, este es el año de hilar fino, vamos, el año pasado logramos mucho, este año vamos a meternos allá adentrito de todo lo que falta. Y bueno, otra cosa que no hablamos, dime, vamos a tener que hacer otro podcast. Lo de G2 de los 6 puntos de una empresa exitosa. Que eso me sentí, dizque, cuando yo a veces oigo y se lo comparto a mi equipo, cuando a veces, como te digo, yo no estudié business 4 años, no soy ingeniera industrial, no tengo una carrera de 4 años de nada, y veo en mi empresa que hemos hecho procesos o hemos creado cosas como las hacen las personas que han hecho maestría y todo lo demás, me quedo, dije, wow. Y el mérito no es mío, el mérito, siempre lo he dicho, es de mi equipo maravilloso, porque ahí todo el mundo aporta. Entonces nosotros tenemos esas 6 cosas que, si me acuerdo, eran timing, el market, el team, el producto, el brand y la distribución. ¡Wow! Me las acordé, es que esa vaina me voló la mente. Creo que tú ahorita escuchaste ese podcast y todo, ¿no? Por supuesto, ya lo escuché 2 veces. Buenísimo. Ya lo escuché 2 veces, ya lo conversé con Chad, ahora me falta hablarlo con Claude, a ver qué dice. Va a estar increíble, de verdad que tantas cosas ahora que tienes Ubuntu, estás metida en Notion, con este tema de AI, súper cool que puedes hablar con tus hijos sobre esto. Yo siento que es un momento espectacular para emprender, para el que quiere. 100%. Hacer lo que estás haciendo, pero 10x así. Eso me parece fascinante. Que es algo que
últimamente está resonando contigo, que estás recomendando muchísimo? Un libro, una película, una serie, lo que sea. Tú sabes que, bueno, yo de libros, ya te lo dije, porque mira, o sea, soy full de audiobooks. Así que si hay otros como yo, en que, por ejemplo, como yo estoy con las manos ocupadas esas 2 horas todas las noches o cocinando, ahí tiro el audiobook. El libro, creo que lo voy a bajar ahora en audiobook, el de The Diary of a CEO, lo compré en hard porque, claro, es rico a veces, dizque, cuando vas en el avión o cuando estás en la hamaca, pero eso, o sea, el avión sí pasa, la hamaca no pasa casi en mi casa. La tengo en mi terraza, pero es que digo, cuando iba a estar con la hamaca, yo soy como que muy de hacer. Y cuando agarro el libro en la noche, leo una página y me duermo delicioso, así es que jamás va a pasar. Entonces, audiobooks. Bajen todo lo que puedan audiobooks y podcast. Sigue a personas que resuenen contigo y escucha lo que esa persona recomienda. Ahí es donde te digo, yo a veces pienso, ¿por qué voy a perder tiempo buscando qué debo hacer para aprender o qué debo hacer para mejorar si yo sigo a Alex, a Mel, a Margarita, a Vilma Núñez, a las personas que digo, y a otros cocineros también que sigo, o sea, gente que te dé lo que tú estás buscando, que ya te lo dé digerido, te diga, oye, escucha esto, porque aquí están hablando de esto y esto y esto y esto. Esa es la manera más fácil de lograr. Si tú estás emprendiendo en algo, busca personas que resuenen en lo que tú necesitas para despegar tu emprendimiento, ya sea del oficio que vas a emprender o algo, pero acuérdate que además de saber cocinar bien o hacer unos super t-shirts o lo que tú quieras, necesitas toda la demás parte del business. O sea, necesitas toda la parte complicada. 100%. Lo otro, es lo que tú tienes en teoría, pero siempre te lo decían, rodéate. Hay unos cocineros aquí en Panamá, hay un montón de gente que yo admiro muchísimo, que me da lástima a veces como su restaurante no tuvo éxito o su producto porque les faltó el resto de las áreas de negocio, claro. Claro. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast, Sofi. Claro que un sí. par de meses, tenemos muchos temas que compartir. Te agradezco muchísimo. Yo sé que el tiempo para ti es súper importante. Me ha encantado conocer esta parte más deep de la cocina y, bueno, de Sofi también. Y espero que sigamos haciendo buenas conversas, buenas implementaciones, más optimizaciones y que sigamos pimponeando libros como este. Así que te agradezco un montón haber venido. Me encantó esta conversa. Igualmente. Vamos a tener otra. Claro que sí. Chin, chin. Cheers de café.